Buenos días a todos y me encanta saludaros por aquí y vamos a seguir trabajando porque esto es lo que toca y porque tenemos que seguir aprendiendo. Y como bien sabéis, en la parte de ciencias sociales pues nos tocaba la parte de historia y antes de empezar, bueno, si os dais cuenta y habéis leído las páginas, lo que hace al principio es un poco un resumen general de todas las etapas y edades hasta llegar a la edad contemporánea. Entonces podemos ver que las edades de la historia tenemos primeramente la prehistoria y a partir de la prehistoria ya comenzamos con la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, y todas estas edades las podemos englobar dentro de la historia. Bueno, vamos a pasar un poco a resumir de manera rápida para que tengáis en cuenta, porque tenéis que recordarlo, la prehistoria. Y ya sabéis que la prehistoria comienza con la aparición de los seres humanos. ¿Cuándo aparecieron los seres humanos? Pues 2 millones de años antes de Cristo. Imaginad si hace tiempo, pues bien, la prehistoria justo empezaría cuando se tiene constancia de que aparecieron los primeros seres humanos. No os asustéis por el ruido del portátil porque lo tengo que jubilar ya, porque si os dais cuenta no se puede casi funcionar con él, pero vamos a intentar que se escuche lo menos posible y que me oigáis a mí. Bueno, en la prehistoria, seguimos con la prehistoria. Los periodos fundamentales son el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Nos vamos a centrar primero en el paleolítico. En el paleolítico, los seres humanos que vivieron en esta época eran nómadas, puesto que vivían, o sea, cambiaban de un sitio a otro, no tenían un lugar fijo para vivir y por eso vivían en cuevas. ¿Cómo se alimentaban en esta época? Pues bien, cazaban animales, pescaban también peces y recolectaban frutos. Además fabricaban herramientas con piedras y huesos. Si os dais cuenta, ahí tenemos un ejemplo de una piedra tallada que usaban como lanza para cazar animales. Y también, como bien sabéis, pintaban en cuevas. ¿Y qué pintaban? Pues bien, pintaban animales, escenas de caza. Al final lo que pintaban eran escenas que habitualmente tenían en su día a día. Y en su normalmente lo que hacían en su día a día. Pues esta es la primera etapa de la prehistoria y si os dais cuenta va desde que aparecieron los primeros seres humanos hasta que comienza el neolítico, que es la siguiente etapa de la prehistoria. En el neolítico, como habéis podido ver en la línea del tiempo, comienza cuando el ser humano se dio cuenta y descubrió, como ahí podemos leer, la agricultura y la ganadería. Se dio cuenta de que si dejaba caer una semilla, pues al final brotaba una planta, y cuando se dio cuenta de que teniendo a los animales controlados, pues al final no hace falta que saliera a cazarlos, sino que directamente podía usarlos para alimentos sin tener que moverse. Por eso en esta época empezaron a ser sedentarios, porque ya empezaron a tener un lugar fijo para vivir, ya que vivían en poblados. Como hemos dicho, descubrieron la agricultura y la ganadería, realizaron una serie de inventos como el telar y la cerámica, y también pintaban en cuevas. Lo que pasa es que aquí pues ya pintaban otro tipo de escenas. La siguiente etapa de la prehistoria, si os dais cuenta, el neolítico va desde que los seres humanos descubrieron la agricultura y la ganadería hasta que aprendieron a trabajar con los metales. Por eso la edad de los metales empieza cuando los seres humanos aprendieron a trabajar con los metales. Si os dais cuenta, primero empezaron a trabajar el cobre, después el bronce y después el hierro. Igualmente eran sedentarios porque tenían un lugar fijo para vivir, no iban cambiando de lugar de vivienda como en el paleolítico, y en vez de vivir en poblados, pues al final vivían en ciudades más organizadas. Como fruto de este trabajo de los metales, pues empezaron a comerciar, a vender productos con otros poblados.
Entonces hubo una gran riqueza debido a la venta de estos metales. Y en relación también con esto empezaron a construir monumentos megalíticos. Como veis en la imagen, aquí aparece un dolmen, y habitualmente estos monumentos pues estaban dedicados a los difuntos o a algún tipo de dios. Aquí hemos terminado lo que sería la prehistoria. En este momento pasamos a la historia, y dentro de la historia tenemos la primera etapa. Como os dais cuenta, tenemos una serie de edades, que la historia empieza con la invención de la escritura, y dentro de la historia tenemos una serie de edades, como hemos comentado, que es la edad antigua, la edad moderna, la edad media y la edad contemporánea. En la edad antigua, pues bien, la edad antigua cuando comienza con la aparición de la escritura, 3500 años antes de Cristo. En la edad antigua pues aparecieron las primeras civilizaciones, como eran los egipcios, los griegos, los romanos. Y los romanos fundamentalmente hay que mencionarlos porque estuvieron muy presentes en la península ibérica, ya que la conquistaron y la llamaron Hispania. ¿Cuándo va a acabar la edad antigua? Pues bien, la edad antigua acaba cuando comienza la Edad Media, que es en el año 476 después de Cristo, con el final del Imperio Romano. ¿Y qué ocurrió en la Edad Media de modo resumido y a grandes rasgos? Pues bien, primero llegaron los visigodos, que era un pueblo germánico del norte de Europa. Después de los visigodos llegaron los ejércitos musulmanes en el año 711 y convirtieron a la península ibérica en lo que se conoce como Al-Ándalus. Y al final llegaron los reinos cristianos, o más bien, no es que llegaron, sino estos reinos cristianos estaban ya presentes, pero con los musulmanes tuvieron que irse al norte de la península ibérica, y llegó un momento que empezaron a reconquistar la península, hasta que en el año 1492 los reyes católicos ocuparon el reino de Granada, y al final la península ibérica quedó en manos de los reinos cristianos. Hay que mencionar también que durante la Edad Media hubo unos grandes estilos artísticos, que era el románico y el gótico, de los que aún se conservan muchos restos hoy en día. La Edad Media, como habéis podido ver, comenzó con el fin del Imperio Romano y llegó hasta el año 1942, mejor dicho 1492, cuando comienza la Edad Moderna. ¿Y cuándo comienza la Edad Moderna? Con la llegada de Cristóbal Colón a América. Ya sabéis que Cristóbal Colón fue financiado, o sea, los reyes católicos le dieron dinero para que intentara encontrar Asia, pero lo que hizo al final fue encontrar América. Aquí tenemos que en los siglos XVI y XVII en España reinó la dinastía de los Austrias, y sobre todo en el siglo XVII se le conoce como el siglo de oro porque hubo un gran esplendor cultural, artístico, tanto en escultura, pintura, como también en escritura. Ya en el siguiente siglo, que sería el siglo XVIII, reinaron los Borbones, y en el a final del siglo XVIII llegaron ideas de la Ilustración, lo que supuso pues un cambio de mentalidad. En esta edad moderna también hubo dos estilos artísticos muy conocidos, como fue el Renacimiento y el Barroco. Si os dais cuenta, la edad moderna llega hasta la Revolución Francesa en 1789, y a partir de ese momento comenzaría la edad contemporánea. Lo que pasa es que la edad contemporánea ya la vamos a comenzar la siguiente semana con el inicio de la unidad 7. Ahora tenemos que también ver aspectos importantes de la historia, como son las fuentes históricas, puesto que a partir de estas fuentes históricas podemos conocer aspectos del pasado. Tenemos las fuentes orales, en primer lugar, como puede ser una entrevista de radio que se conservara de hace muchos años. Entonces, esa entrevista de radio lo que nos ayuda es a conocer aspectos del pasado sin estar en esa época. Fuentes escritas, pues bien, fundamentalmente libros que se conserven, escritos que se conserven de otra época, nos ayudan a conocer el pasado. Fuentes materiales,
edificios, como pueden ser catedrales, como pueden ser iglesias, edificios antiguos, nos ayudan a conocer más sobre la época que vivió en esos años. Y luego las fuentes gráficas, fundamentalmente, aunque aquí vamos a utilizar el libro de texto, y como podemos ver en las fuentes gráficas, pues son imágenes que tenemos del pasado y que podemos conservar para conocer aspectos del mismo. En relación con esto, tenemos el tiempo histórico que se mide en años y en siglos. Pues bien, ya sabéis que normalmente los siglos se cuentan con números romanos, y como bien sabéis, un siglo corresponde o es igual a 100 años. Para medir el tiempo también tenemos que tener en cuenta en la línea del tiempo el considerado año cero, que sería el nacimiento de Jesucristo. Todo lo que ocurriera antes de ese año cero se denomina antes de Cristo, y todo lo que ocurriera después de ese año cero lo marcamos como después de Cristo. Y también tenemos que tener en cuenta lo que son hechos sucesivos y hechos simultáneos. Hechos sucesivos, por ejemplo, que vamos a ver en el libro para tenerlo con más claridad. Los hechos sucesivos tienen lugar uno detrás de otro. Por ejemplo, aquí el ejemplo que nos da el libro es que los romanos desembarcaron en Ampurias en el año 218 a.C. Luego conquistaron Hispania y luego romanizaron todo el territorio. O sea, son hechos que van pasando uno detrás de otro. Y los hechos simultáneos son hechos que ocurren al mismo tiempo, porque en el siglo VI a.C. Empezaron a desarrollarse los pueblos íberos y los fenicios empezaron a colonizar la costa andaluza. Estos son hechos que ocurren a la vez. Pues bien, hemos hecho un batido, o mejor dicho, una batida a toda la parte de la prehistoria y de la historia hasta llegar a la contemporánea, que ya veremos en la unidad 7. Bueno, ya sabéis que tenéis que completar el cuestionario y nos vemos en el siguiente vídeo.